Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en otro texto que compartiré con ustedes en lectura. Es un texto em, que me parece abre o da nombre a a un grupo de textos que llamaría textos o escritos erosionados, pues son en su mayoría escritos que el 60% al menos escribí hace muchos años y que estoy reencontrando en mis archivos y revisitando en la escritura para darles una calidad de presente en cuanto a mi historia personal y la historia del texto, pero también para eh, revitalizarme a mí misma en la producción escritural, que si han seguido mis últimos audios es algo que personalmente ahorita me está costando un mundo de trabajo por eh, condiciones y situaciones emocionales y psicológicas muy duras por las que estoy pasando. Así es que, como hacen los escritores, buscamos en la escritura una, un hilo de salvamento, una cuerda de la cual tirar o un madero para sujetarnos en las tormentas. Así pues, sin más, empiezo este texto, cuyo título es Sobre la noche en que olvidé tu cumpleaños. Voy a estar leyendo de otra pantalla, así es que el desfase va a ser un poco, o más bien va a ser muy evidente, pero es por eso, porque tengo que estar volteando a ver otra pantalla, porque en esta computadora no tengo permiso para el programa y bla, bla, bla. Con eso de que Word ahora decidió cobrarnos eh, no solo lo que ya había uno pagado por las computadoras, sino que parece que no tienen el suficiente dinero y nos quieren cobrar anualmente el uso de Word, de PowerPoint, de fotos, de Excel, etcétera. Cosa que me rehúso a pagar. Así es que bueno, en esta computadora no tengo esa posibilidad, por eso leeremos de aquella, en la que sí tengo todavía permiso para usar el Word. Empezamos. Fue el día del sillón flotando en medio del río. ¿Te pareció curioso, extraño? Sin embargo, tú que casi siempre traes contigo alguna cámara cuando sales a caminar por la ciudad, decidiste no retratarlo. Ese hecho, la decisión de no retratar algo tan singular, me pareció raro, incluso más extraño que el relato mismo del sillón flotante. Pero en lugar de seguir la punzada de intuición, perdón, pero en lugar de seguir la punzada de intuición que esa extrañeza me estaba mostrando, dejé que mi mente intentara adivinar el color del sillón y el encuadre de la escena que me describías. Pasaron algunos segundos y, como si te lo hubiera pedido, aun si no había dicho nada, dibujaste para mí sobre una hoja blanca el sillón flotando en el río conforme lo habías visto. Era un sillón muy grande, como me habías descrito, flotando a la deriva como un improvisado navío perdido de pasajeros, surcando el río que atravesaba la ciudad donde entonces vivías. Cuando me mostraste el dibujo, sonreíste con una suavidad que se sabe cómplice de algo que ha dejado de ser intrascendente
o inexistente más que para uno, para convertirse en algo más al ser compartido. Pero recubriendo esa mirada que hacia mí sonreía, sentí posada sobre ella un velo de una delgadísima densidad, casi esquiva, aunque inescapablemente sensible, entre las aristas de una luz perforada por algo muy similar a la tristeza. Fue hasta que vi en tus ojos esa especie de reconocimiento que hace por velozmente resguardarse para esquivar consecuencias para el otro, en este caso yo, como si queriendo impedir que pudiera gotear dentro de mí esa melancólica tristeza, casi por completo dominada dentro de ti, en cuenta de lo que mi frecuente desatención había zanjado como un intervalo irreversible. Había olvidado el día de ese día, la fecha de esa fecha. Y se postró ante mí un descampado desolado, aplastante, pues sabía que ese olvido era ya irrevocable. Estábamos cerca de la medianoche, a punto de que terminara el día de la fecha que mi descuidada memoria había dejado llegar e irse con la misma ligereza como si fuese cualquier otro. Sentí como si una zanjada profunda me partiera por dentro, una brecha inesquivable, un presente ya casi perdido de tiempo rescatable, cuya memoria restaría ya para siempre rajada, imborrable y ciertamente quebrantable ante la condición tendida del entre dos. Pues sucedió que en mi memoria, o sea, mejor dicho, lo que sucedió por mi desmemoria, es que ese día se había perdido dentro de mí sin ti. Y esa desatención sucedía ahora contra sí misma, en contra de mí misma, comprimida y contenida como un castigo amargo ante la irreverencia de mi desmemoriada capacidad de olvido. Lo que pasó fue sencillamente un acto tan burdo, tan falto de cuidado, que aún me avergüenza profundamente. Olvidé que días atrás, esa semana, tenía marcado un día, uno solo, del que no podía olvidarme. No debía olvidarme, pues hubiera cabido en ese olvido el reflejo de una especie de intención no intencionada por olvidarte. Creí que lo tenía marcado en algún sitio visible, incluso, como se suele hacer cuando está uno enamorada, creía que ya esa fecha estaba grabada a fuego dentro de mí. Creía, pues, que no había lugar para el potencial peligro de olvidarlo. Pero lo hice. Dejé que, como ese sillón que nunca vi, se fuera flotando con él la fecha tuya, que hasta entonces creía también mía, como si por ósmosis, la fecha de ese día y su importancia. Pues esa noche, conforme me habías estado platicando calmada y tiernamente tus andares del día, compartiendo conmigo ese tan bizarro encuentro del sillón flotante, era la noche del día de tu cumpleaños. Y mientras hablábamos de ese día, cuyo transcurrir yo escuchaba en tu voz como un día de anécdotas singulares, sucedía sin que mi desatención se enfocara
en lo realmente importante de aquel momento. Sucedía que se iba alejando cada minuto un poquito más del aniversario que dio inicio a tu existencia en el mundo, en una época conjunta en la que justamente tu existencia en el mundo era una de mis mayores alegrías. Pues sí, como en toda absurda tragedia, ya solamente faltaban unos minutos para que se terminara en tu mitad del mundo el día de tu cumpleaños. En mi mitad aún quedaban algunas horas, pero ese desfase horario nada arreglaba, incluso tornaba mi olvido aún más en un castigo extendido, pues terminada la llamada, tú te irías a dormir y yo me quedaría sentada viendo la nada de la nada que registra de sequedad lo ya ido, la sordera de la impotencia, el pasado del pasado. Pasó así que esa noche sobre el día en que me platicaste sobre el sillón flotado y flotando, esa noche que ya casi terminaba, no me quedaba dentro de mí ya nada más que un revuelto remordimiento y una escena extrañamente bucólica que solo vi dibujada. Olvidé tu cumpleaños. Y hasta ahora me doy cuenta de que al mismo tiempo, también en que la evidencia de mi olvido iba ocurriendo, tanto dentro de mí como dentro de ti, yo misma había empezado a convertirme en algo extrañamente casi idéntico a ese largo sillón verde musgo, sin dueño ni destino, tratando de no hundirse entre el cuerpo de agua sobre el que navegaba sin brújula, alejándose y alejándome de ti, de ese yo contigo, alejándome de ese nosotros. También comprendo ahora que esa separación que habría también por venir meses o años después, en ese entonces del entonces, tampoco reparé en ella. Sentí el quiebre, esto lo recuerdo bien, pero no reparé en el movimiento deslizado y deslizante que desde entonces nos fue alejando a pesar de nuestros esfuerzos. O quizá por tener justamente que hacer esos esfuerzos. Han pasado ya muchos años desde ese día vuelto noche, cuando me olvidé de tu cumpleaños, y apenas se me ocurre que durante ese relato que parecía simplemente el recuerdo relatado de un suceso extraño, entiendo que ambos, sin decirlo, quizá incluso sin saberlo de cierto, ambos debimos llegar a la misma conclusión en alguna parte de nuestro interior, en algún instante entre el tiempo que duró esa videollamada. Sucedía desde ese minuto desavistado que en aquel grandioso sillón flotado de urgencia y flotando de obstinación, avanzaba como metáfora lo que terminaría siendo nuestra relación. Supongo que en ese momento hubiera resultado absurdo y sobredramático proponer la metáfora, mucho menos aceptarla. Pero el tiempo, como suele ser algunas veces, al andar de un lapso que prefigura considerable, nos aclara el sentido de episodios como ese. Aconteceres que conforme
iban pasando, intentamos minimizar o abiertamente ignorar para no verlos insuflar de su verdadera futura importancia. Pero volviendo al tiempo del relato, al terminar la llamada, finalmente me di cuenta de que seguramente no habías tomado una fotografía del sillón flotante justamente porque era tu cumpleaños. Y en ese día, cada año, sueles pasarlo solo, a pesar de que ese día de ese año lo habías querido compartir conmigo y yo lo olvidé. ¿Cómo o por qué? La respuesta, si es que realmente la tengo guardada adentro, me asusta, siendo que entonces vivíamos el tiempo en que el amor nos alcanzaba en cualquier parte y aún lejos lográbamos acariciarnos sin estar juntos y sentirnos tan amados como para hacernos flotar, imaginados, tendidos sobre un sillón que flota delicadamente sobre el curso de un río cuyo flujo se parece mucho al que sostiene la vida cuando compartida. Sabía que desde muchos años atrás esa fecha te gusta pasarla solo. Curiosamente a mí también. Supongo que compartimos el gusto del escondite, de lo inaccesible, de la autorreflexión como festejo. Y así, solos, nos gusta ver el mundo y sus contornos, atendiendo con mirada serena cada detalle. Sabía que como yo, en tus cumpleaños, te gusta caminar silencioso para encontrarte con lo que el destino disponga y en ello recibir en ti toda forma, todo mundo, todo tiempo. Entonces fue que el relato del sillón flotante hizo mella, pues me hizo darme cuenta de lo que hubiera jurado imposible, olvidarme por completo de revisar la fecha para que justamente no pasara lo que pasó, para prevenir sin riesgo, para prepararlo todo, para darme a ti sin resguardo. Pero no lo hice. Y no solamente no lo hice, sino que por completo lo olvidé. Y en mi olvido dejé irse también mis intenciones conscientes. Recuerdo que cuando por fin me di cuenta de que no estaba relatándome un día cualquiera, faltaban 3 minutos para la medianoche. Me puse mal, muy mal. Me sentía enferma de inevitabilidad, como presintiendo en ese olvido un presagio irreversible. Ahora creo, estoy segura casi, de que lo era, aunque a veces también dudo. Imagino que es bastante posible que tú ya esto lo hayas olvidado. ¿Cómo sería sano hacerlo? Sin embargo, en mí sigue flotando dentro. Creo que sabes bien cuánto me cuesta dejar ir los errores y más aún a las personas a las que he permitido entrar en mi alma. Así que volviendo a aquella noche y la incapacidad de dar marcha atrás, ya no había ni siquiera tiempo para tratar de hacer algo que compensara el desdén de mi memoria. Ya algo se había desacomodado. Lo sabía y lo sentía con absoluta certeza.
Entonces, desasida del tiempo, lloré. Fue inevitable e inmediato, y en medio de mi desvencijada condición, el reloj marcó la medianoche. Ahora, no solo había olvidado tu cumpleaños, sino que los últimos minutos del día que había sido tuyo, lo terminé ante ti, hundida en la inutilidad de las lágrimas cuando ajenas. Patético, ¿cierto? Mi corazón se quejaba y una especie de rabia sádica y envolvente ya no me dejaría dormir. El resto de la llamada ni siquiera me atreví a verte a los ojos, de tan descosida y torpe como me sentí. Mientras lloraba, tú guardabas silencio. Me dejaste llorar, esperaste, como siempre lo hacías. Me diste el tiempo que necesité, con la misma seguridad con la que solías intuir el tiempo para el dolor. Ese tiempo que yo no pedía, pero que tú sabías, entendías y me entregabas sin necesidad de mediar palabra. Después de unos minutos me obligué a frenar esa reacción tan perdida de sentido y fuera del tiempo como inútil del presente. Cuando logré serenarme, me di cuenta de que me veías con tanto amor, como si nada hubiera que lamentarse, y en ese tan seductor tono que tiene tu voz, sereno y seguro, como anclado de una claridad que solamente es visible para ti, tan sólida como etérea, con una certeza plena de amor que jamás había ni he vuelto a escuchar en nadie más, me dijiste: pero Josefina, no te preocupes, tendremos muchas otras oportunidades para festejar. Escuchadas tus palabras, me atreví a verte a los ojos de nuevo, muda de sorpresa y de agradecimiento por lo que acababa de escuchar. Sabía que necesitaba ver al hombre que había dicho esa frase tan significativa y carente de cualquier forma de enojo o reproche. Así fue que vi en tus ojos, de ese azul acuoso, de mirada enamorada, lo que buscaba sin saber. De cada parte de ti emanaba el mismo tenor con que dijiste esa sola frase, pues la frase seguía y siguió, reposando entre nuestro silencio, como aquel sillón flotando sobre un tiempo sin fechas que prometía desplegarse por delante solo para nosotros. El tiempo tendido de una historia por construir, sin recriminaciones, sin miedos. Tus palabras parecían avistar el anhelo comprometido de una vida juntos, con o sin calendarios, con o sin olvidos. Fue así como me regalaste tú a mí en tu cumpleaños la promesa del tiempo. Cuando terminamos la conversa, la madrugada después, sentí tanta gratitud hacia la vida por dejarnos llegar a esa conciencia sobre las imprecisiones del olvido sin reparos. Un olvido que para muchos, creo que casi para cualquiera, hubiera resultado imperdonable. En cambio tú limpiaste de tajo la frustración enfurecida de mi autorreclamo,
declarando tu deseo con esa certidumbre pura que sostiene tu voz cuando hablas de algo que consideras realmente importante. Es esa tonalidad que detecto con facilidad cuando sé que hablas con el corazón en la mano. Decirte gracias ahora parece no solo insuficiente, sino casi irrisorio. Decir nada parece, al menos, extensible en cercanía a esa inmensidad de sentimiento con que recibiste el rédito de mi desmemoria. Desde aquel día supuse que para lo demás tendría todos los días por sucederse en complicidad. Todas y cada una de las mañanas ilusionadas que ya para siempre, supuse, sabría ver venir. Pero esto tampoco fue así. El tiempo y el olvido, entre otros factores que no quiero buscar por nombrar y enlistar, se llevaron también entre sus silenciosas ventiscas el universo compartido que compuso ese amor. El quiebre fue absoluto cuando llegó y me tomó casi con la misma sorpresa con la que me maravilló tiempo atrás la historia vuelta a imagen del sillón flotante. Siendo sincera, esto no debió de haber pasado así. Me refiero a la sorpresa del quiebre. Me retomo. Me, sor- Me refiero a la sorpresa del quiebre cuando se había presentado ya con absoluta claridad la noche de aquel cumpleaños que olvidé. Pues, ¿quién olvida el cumpleaños de su pareja cuando es la primera vez que lo van a pasar juntos? Habrá muchos adjetivos para describir a una persona capaz de llevar a cuestas un olvido así. Y sé que todas esas características que pudieran definir a la persona que es capaz de hacerlo, las llevo dentro, pues soy yo y ellas, todas, están en mí. Y no para martirizarme es que escribo este relato de aquel relato, sino que hay algo en ello que me sorprende a tal grado que casi me maravilla. ¿Por qué lo olvidé? ¿Por qué de entre todo lo que podía, disculpen el intervalo motorizado, retomo, ¿por qué lo olvidé? ¿Por qué de entre todo lo que podía haber dejado deslizarse de mi memoria ese día, dejé que la fecha de tu cumpleaños fuera uno de esos saberes perdidos? La respuesta seguro que la sé. Quizá tú también la supiste, justo esa noche, pero en lugar de afrontarla, te guardaste dentro la intuición y quisiste darme la esquiva tranquilidad de creer que efectivamente vendrían más años para celebrar juntos su llegada y cumplimiento. Esa noche, cuando me llamaste Josefina, que era el segundo nombre de mi abuela materna y que solamente tú sabías cuánto hubiera yo preferido llamarme así, por lo que de tanto en tanto, en momentos importantes y llenos de amor, así me llamabas, Josefina.
pero los dados ya estaban tirados esa noche. Y tu promesa, yo la creí sin creerla. Eso lo entiendo ahora. Dudaba más que de ti, de mí, pues si había sido capaz de olvidar nuestro primer cumpleaños en pareja, había mucho bagaje detrás de esa decisión disfrazada como despiste. Y esa duda es, claro, era, fue siempre más grande que la esperanza del amor. Porque era una duda calcificada de miedo, anticipando a tal grado el daño de la pérdida que me salté el daño y brinqué directamente a la pérdida. Y eso seguro que lo notaste, aun si quisiste ignorarlo conmigo. Entiendo hoy que la tranquilidad en perdón que me regalaste, con tu frase sanadora y resanadora, plantaba la semilla de la hiedra que crecería entre nosotros, jalando a uno por un lado y a otro por otro, aun si salidos de la misma raíz. Así entiendo, como tú, que eso de que tendríamos muchas más oportunidades para celebrar en vida de pareja, lo habrás dicho con toda la intención de que fuera cierto, de que se hiciese cierto, si bien escondía ya, desde el umbral de mi olvido de ti, la irrealidad de un compromiso sobre un futuro compartible, dejando pues entre los dos, desde ese día, sin ninguno queriendo reconocerlo, ya marcado el futuro de nuestra relación amorosa en la imagen de un grande sillón verde tendido sobre su horizontalidad, como desafiando por pura voluntad las leyes de la gravedad, la fuerza del flujo de un río tan ancho que partía una ciudad en dos, y la desconocida historia que lo había llevado ahí. Descubrimos ambos esa misma noche que aquel sillón, dejado a la fortuna del azar, nos había mostrado ya el futuro, un futuro desde ya presente, sin pasajeros, sin pareja, un futuro flotado y flotante, rebosante de ausencia, señalando que en él, sobre él, escondido de invisibilidad, iba alejándose la compañía de quien no olvida por olvidar, de quien olvida por necesidad en ansia de protección. Termino ahí el texto y agradezco infinitamente, como siempre, el tiempo de su escucha y espero nos volvamos a ver aquí pronto. Muchas gracias y feliz cierre de fin de semana. Hasta pronto.